Bueno, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, colgó un video en sus redes sociales donde habla de que las víctimas pueden solicitar compensación por lo que sucedió. Asegura que pueden solicitar esta compensación tanto por los seguros y las pensiones, y entonces también promete un acompañamiento ante posibles irregularidades. Él estuvo hablando de cómo se puede realizar, cuáles son precisamente esos documentos que se necesitan. Por eso, al inicio del programa, cuando dije que muchas personas estaban desesperados, se entendía la desesperación que se vivía en ese momento cuando estaban en el INASIF esperando los cuerpos de sus seres queridos, que decían: yo solamente quiero velar a mi hermana, a mi padre, a mi hijo. Pero se necesitan esos documentos entonces para esta etapa que ya ha iniciado, de algunos que han hablado sobre una demanda colectiva y otros que me imagino que sí van a comenzar con estas demandas de manera individual, pero se necesita esa autopsia, se necesita esa acta de defunción, aunque muchos en el momento no entendían, pero hay que hacer los procedimientos del lugar para más adelante entonces, que muchos puedan alegar ignorancia, de que tal vez dicen, escuché a muchos diciendo, yo sé de que murió, entrégame el cuerpo. Pero entonces, cuando baje todo ese momento de que muchos tenían ira y esa impotencia de lo que estaba sucediendo, cuando todo eso pasara, pues se iban a dar cuenta cuál era la realidad entonces de realizarle esta autopsia, la necropsia, y poder tener entonces todos estos documentos a mano para este momento que viene por ahí. Y vamos a escuchar entonces lo que dice el defensor del pueblo y estos datos muy específicos para que la gente sepa entonces cómo proceder en este momento. A primera hora. A las familias afectadas por la tragedia del Jet Set, sé que el dolor no se borra, pero hay derechos que deben cumplirse. Si perdió a un ser querido o resultó herido, puede reclamar una compensación por medio del seguro de la discoteca. Esto está respaldado por las leyes dominicanas y supervisado por instituciones públicas. ¿Qué debe de hacer? Solicite la certificación de la póliza en la Superintendencia de Seguros. Reúna los documentos básicos, acta de defunción o informe médico, cédulas, constancia del hecho y prueba del parentesco o del trabajo. Presente la reclamación a la aseguradora y si era empleado de la discoteca, puede pedir una pensión por riesgos laborales en el IDOPRIL. Y si encuentra alguna negligencia, traba o displicencia, el defensor del pueblo de la República Dominicana está para acompañarte. Por el bien común, que la justicia llegue en su momento y no tarde. A primera hora. Ahí está la información, y a través también de las redes sociales y los demás portales pues está colgado tanto el número de teléfono que está ahí y las informaciones entonces específicas de lo que deben hacer esas personas que perdieron algún familiar, algunos que los que pudieron salvarse también y que pasaron por este proceso tan difícil, gente que todavía está en los hospitales y que muchos de ellos necesitan, si están en una clínica, esos niños que se quedaron huérfanos también. Entonces, he visto muchas personas también que han comenzado a recaudar fondos para esas familias que necesitan ayuda luego de esta terrible tragedia. Pero ayer, aparte de ser el día de Domingo de Ramos, que muchos sacerdotes aprovecharon la homilía para enviarle un mensaje a la sociedad sobre la Semana Santa y mantener la prudencia, como lo mencioné también, aprovecharon esta oportunidad para llamar la atención de las autoridades. Y el sacerdote de la parroquia Cristo Rey del Universo en Villa Altagracia se fue más allá. El padre José Luis Sedano, él habló sobre la tragedia del Jet Set
y puso ejemplos de que si hubiese sido en Capotillo, en otro barrio, las autoridades montan un operativo, probablemente ya hubiese visto personas apresadas, y sabemos cómo esto funciona en nuestro país. Hubo una explosión en La Vega, hubo también una explosión ahí en San Cristóbal, que hablamos de varios muertos y que de inmediato comenzaron con una investigación y apresaron a personas, y el aparataje que aquí están las autoridades acostumbradas a hacer. Este sacerdote está criticando la desigualdad entonces de la aplicación de la justicia en nuestro país. El ejemplo lo ha puesto mucha gente, ha mencionado a otras personalidades, que es el dueño de la discoteca, hubiese sido otra persona, la historia fuera totalmente diferente. Estuvieran muchísimas de nuestras autoridades poniendo su cara al frente, llamando la atención, montando tremendo show y espectáculo que lo hemos visto. Lo digo porque estamos acostumbrados a esto. Dar la cara, ahora todo el mundo tiene que asumir con su responsabilidad, porque tenemos que repetirlo cuantas veces sea necesario. La negligencia de los propietarios, de los encargados de esta discoteca, provocó una tremenda tragedia. Vamos a ver lo que dice este sacerdote, y que yo sé que al igual que él hay muchas personas que opinan básicamente lo mismo, que dicen si hubiese sido otra persona o en otro lugar, ya hasta apresados hubiese visto, pero como no, entonces la historia es totalmente diferente. Vamos a ver lo que dice este sacerdote, adelante. A primera hora. En cualquiera de sus manifestaciones, al que le estorba, se une para aplastar. Como la dinámica del poder es la injusticia. ¿Usted quiere ver eso? Miren en este país, se cayó el YC, que hubiera sido un grito de barrio para que tú veas. Faride iba a salir de todopoderosa a resolver el problema y a meter preso a un hijo machepa, pero no ha sacado la cabeza, la bravucona. ¿Dónde está España? ¿Está preso? No, no se toca. La lógica del poder es otra. Esto ha desnudado a la sociedad dominicana, como el poder que se dio en la muerte de Cristo se viene usando ahora, porque el poder se une para aplastar al pobre. Y eso sigue vivo, esa es la injusticia y el pecado que está en el mundo. ¿Dónde está Faride para meter preso a España? ¿Dónde está Berenice para hacerle un proceso y tenerlo preso porque ahí se escapa? Si eso hubiera sucedido en un trin de barrio, ahí va bien hacer los justos, esa balsa de delincuentes todo. Sí, esa es la injusticia, esa es la muerte de Cristo, y eso es lo que hay que denunciar en este país. Un país así no progresa. Estamos por el peor de los caminos. Cuando la justicia solo se le aplica al pobre, el contrato social se destruye y la sociedad viene al caos. ¿Por qué Haití está como está? Por una élite corrupta, ladrona, que no le aplica la ley a ellos. Y si por ahí vamos con estos gobiernos que nos están gobernando, por ahí vamos nosotros. Y el pueblo tiene que entender eso, que una sociedad, cuando la ley nada más se le aplica al pobre, el contrato social se destruye. Y eso ha dejado en evidencia la oligarquía que nos está gobernando, que es una oligarquía corrupta y está usando el poder para su beneficio. Y miren la prueba ahí. Si hubiera sido un tigre de barrio, o ese hecho hubiera pasado en un barrio, un Capotillo, no hacen el drama que tuvieran. Y hubieran hecho todo su aparataje para mostrar que ellos cuidan al pobre. Pero, esa es la mentira, esa es la peor de las desgracias que nos está pasando como sociedad. Y nadie ha razonado. Bueno, no voy a hablar de política. Entonces, vuelvo a nuestro curso. Yo me he horrorizado. Un contrato social se está destruyendo. Bueno, perdón, es que mi tesis
hablaré sobre política. Juan Jacobo Rousseau. A primera hora. El poder se une para aplastar al pobre. Eso lo dijo el sacerdote, eso lo ha dicho muchísima gente que se ha dado cuenta de cuál ha sido la situación, que la historia hubiese sido totalmente diferente si eso hubiese pasado en un barrio de la capital, Kim, por ejemplo. Ahí sí todo el mundo tirado, me imagino yo, todas las autoridades y la gente esperando que apresaran a los dueños y a todos los involucrados. Pero la historia es totalmente diferente. Y la gente se da cuenta de esto. Los dominicanos todos los días abren más los ojos de cómo es que se manejan las autoridades en nuestro país. Gente que no tiene voz ni voto, que a veces anda por la vida como si nada, que no le importa nada y dicen, bueno, va a seguir pasando. Pero lamentablemente estamos hablando de 226 personas que perdieron la vida en una de las tragedias más grandes. Y nos tocó a nosotros, a la República Dominicana, pasar por esta situación. Y yo dije, lamentablemente, tuvo que pasar esto para que muchas personas se den cuenta de cómo se maneja tanto las autoridades, las instituciones, como los ricos en su mundo y en su burbuja actúan y cómo los pobres entonces son los que llevan esa mayor carga.